Seguim aquí en rigorós directe a la quarta planta d'aquest Palau de la Virreina, a la Rambla, en plena Rambla de Barcelona, que l'hem volgut convertir en aquesta espècie de plató de televisió, o de plató literari, o de plató de novel·la, de novel·la negra. Ja ho sabeu que la imatge gràfica d'aquest any encarregada al José Luis Merino era un homenatge a la Rambla. Ens està embolcallant aquí, els nostres convidats estan barrejats d'aquests edificis i d'aquests personatges màgics, una Rambla que de nit agafa poders. I ja ho sabeu, estem molt contents que participeu a través de la xarxa. No volíem aturar aquest festival. Qualsevol cosa, encara que vinguin extraterrestres, els incorporaríem al programa. Res farà aturar la cultura i res farà aturar aquesta ABC Negra que arriba a la seva 16a edició amb aquest nom, com dèiem, de Rambla Negra. Viatgem d'una manera literària, perquè no és com ens agrada molt fer-ho a través dels llibres, amb Late Low Glasgow Mood. És com hem volgut titular aquesta tarda la taula de les 6. Parlàvem del gènere aquest del tartan noir, que és com es coneix el tipus de novel·la, que pot tenir influències externes com el hard-boiled, però que es fa amb els escriptors d'Escòcia, aquest col·lectiu d'escriptors que posen les seves ficcions negres a ciutats com Edimburg o Glasgow o a la campinya escocesa. I nosaltres som un festival que tenim paraula i quan diem una cosa la complim. I vam dir que el tartan són els estampats de cadascun dels clans escocesos que es posen en els quilts, en les faldilles. I el nostre comissari, el senyor Carlos Zanon, ha vingut avui. Dubto que sigui el clan Zanon, és un clan, diguéssim, el tartan així simbòlic que hem trobat, no? Però la meva mare m'ha dit que feia fred i que no era escocès, però que abrigava. Carlos, si te'n recordes, ahir jo feia una mica de conya perquè una de les autores destacades del tartan noir és Val McDermid, que a la seva obra Wire in the Blood tenia un personatge psicòleg que era el Tony Hill, però existeix un Tony Hill no escrit amb Y a l'anglesa, sinó a mi, a la catalana, que és també psicòleg, un escriptor d'ascendència anglesa, però que viu entre nosaltres, que em sembla que el protagonista és un mosso d'esquadra argentí i que avui el tenim aquí amb nosaltres. Sí, ahir vam tenir una miqueta una confusió i por de no sabien si el Toni i tal, però sí, Tony Hill és un dels escriptors més interessants del nostre país. Ja porta molt de temps i a part és un gran lector, el qual tenim la sort de tenir-lo amb nosaltres. Doncs la seva darrera obra, L'obscura Déu, de Teresa Lanza, la podeu trobar ja a les llibreries i amb ell aprofitarem per parlar del tartan noir, com també ho farem amb el José Sabal, que ens arriba en remot, perquè ho dèiem ahir, les dificultats de la Covid i a més d'aquest Brexit que a vegades no ens ha permès poder viatjar alguns dels convidats. El José Sabal, ell és professor d'Estudis Hispànics a la Universitat d'Edimburg, des d'on connectarà. S'ha dedicat a analitzar una obra que tu també coneixes, de Manuel Vázquez Montalbán, però ens agrada sobretot perquè ell està en aquest entorn del col·lectiu d'escriptors de tartan noir i a més ha estat president de l'Anglo-Catalan Society i del Centre Escocès de Catalunya, és a dir, ell de quilts i de tartans segur que ho deu saber. I des de Madrid, des del barri de Malassanya, des de la llibreria Cervantes i companyia, ens arriba la Marina Sant Martín Pla, una periodista i autora que compagina aquesta feina de llibretera amb la seva carrera també com a novel·lista, amb els seus articles de novel·la negra a l'ABC, i ens semblava la persona ideal per fer la moderació d'aquesta taula. Sí, tenim una taula fantàstica, tant el Josep com el Toni com la Marina són especialistes i fa molta calor amb això, eh? Mira, fa tanta calor que aquest servei té traducció simultània al català perquè hi haurà també versió anglesa, no? Exacte. Nosaltres ens posem ben... O sigui, veig que sí, Carlos, veig que t'has atrevit a portar el teu quil, no? Sí. Només ens falta el whisky. Comencem. Buenas tardes a todo el mundo otra vez.
Soy Marina San Martín, como me presentaban antes. Quería dar las gracias a Barcelona Negra por habernos invitado esta tarde a participar en el festival y sobre todo por habernos participado a José, a Toni, por habernos permitido a José, a Toni y a mí participar con un tema tan interesante como este, por dos razones. Primero, porque se trata de un subgénero de novela negra bastante peculiar, ahora profundizaremos en él, el tartan noir, pero también, al menos en mi caso, yo le quería dar las gracias especialmente a Carlos Zanón, porque cuando me propuso moderar esta mesa, yo no había leído todavía las novelas de William McIlvenney y supongo que esto le pasará a mucha gente, a la que cuando le mencionen el tartan noir diga no sé lo que es, ahora sí, después de esta presentación increíble que nos han hecho tan gráfica, ¿no? Pero sin embargo sí conozco autores como Ian Rankin, Val McDermid, Peter May, y sin embargo no conozca al que se considera, y ahora lo veremos, el creador de este subgénero, que es William McIlvenney, sobre todo por su trilogía de Lightlaw, de Jack Lightlaw, que es el inspector que protagoniza la novela que se llama como él, Lightlaw, los papeles de Tony Bates, que es la novela que acaba de publicar Salamandra, y luego otra novela que todavía no tenemos traducida, que se llama Extrañas lealtades, que probablemente en un futuro se traducirá. La peculiaridad de estas novelas, la fundamental, es que transcurren en Glasgow y por lo general transcurren en un periodo temporal distinto al nuestro, en los años 70. Sí. A mí me gustaría que empezásemos hablando, José, Toni, sobre por qué esto acaba convirtiéndose en un subgénero independiente. ¿Qué factores, qué magia hay, quizás en esa fórmula que de forma inconsciente maneja McIlvenney, para que se genere el tartan noir? Sí, Toni, empezamos contigo, si quieres. Perdonad por la mascarilla que se me... Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí a hablar de McIlvenney, de Lightlaw. No sé, yo estas cosas, como siempre las analizamos a posteriori, ¿no? ¿Sí? Esto de por qué surge, tal, siempre tendemos a buscar explicaciones y a veces simplemente las cosas surgen. Exacto. Es decir, surgen porque hay un talento. Yo creo que podemos empezar a decir ya desde aquí que McIlvenney es un autor con mucho talento, un señor que escribe muy bien, ¿vale? Y que crea un personaje que quizá no sea en sí mismo el más original, el policía más original o el inspector más original de la historia del noir, pero sí es un personaje como único, de alguna forma, y lo sitúa en una ciudad donde hasta el momento, que sepamos, ¿vale?, no había otros policías, ¿no? No había... Creo que hay a veces siempre una simbiosis entre ciudad, ¿no? En el noir se lleva mucho, ¿sí?, que haya una ciudad y un inspector, ¿no? Da lo mismo que sea en la parte mediterránea, que en la parte nórdica, que en la parte anglosajona. Y en este caso eligió Glasgow. Y Glasgow es una ciudad, no sé si la gente la conoce, y yo creo que todos más o menos hemos ido alguna vez. Glasgow es una ciudad que es muy interesante en sí misma, es arquitectónicamente muy interesante, tiene una especie de ambiente... Claro, yo hablo del Glasgow posterior, el de los 80 no lo conocí, pero es una ciudad que tiene como una especie de personalidad propia, ¿no? Y quizá para diferenciarse de la más señorial o más bonita Edimburgo. Entonces, Glasgow tiene como su música particular, ¿no? Y Lightlaw tiene su música particular también, o al menos es la impresión que yo he tenido leyéndolo. Ahora hablaremos de eso. Yo no sé, José, si tú estarás de acuerdo conmigo en que quizás Glasgow reúne en sí misma todas las características de una buena novela negra. Sí, bueno, para mí es un placer, ¿no?, estar aquí con vosotros, aunque sea de esta manera un tanto virtual, ¿no se diría? Un verdadero placer de colaborar con Pete Negra, ¿no? Ya conocía yo a Paco Camarasa, que la creó, ¿no? Y luego mi amistad con el escritor Carlos Zanón. Sí, Glasgow tiene muchos elementos. William McIlvenney, en el fondo, es el padre del tartan noir. Es el padre. Digamos, a ver, para poner un ejemplo, McIlvenney es un poco como Vivaldi en el siglo XIX. Y me explico. En el siglo XIX, pues no se le conocía, lo conocían los estudiosos, los que sabían de música, pero el público en general no tenía ni idea. Sin embargo, lo que pasa con McIlvenney es que es el padre del tartan noir, aunque no era conocido. McIlvenney, en el fondo, y no me extraña que no hubieras oído hablar de él, McIlvenney renace en los años 90. La editorial Canongate decide reeditar este libro. El primero era Lightlaw, del año 77, luego viene en el 83 el que habéis publicado, se publica ahora, Los papeles de Tony Bates, Papers of Tony Bates,
y luego vendrá Strange Loyalties. Es una trilogía, en realidad son 3 que se escribían cada 12 años, ¿no? Más o menos entre ellos. Pero renacen en los años 90. Laidlaw es Glasgow en muchas maneras. Reproduce la manera de hablar en algunos pasajes digamos, ese mundo, ese submundo, ¿no? Que investiga el Detective Inspector Laidlaw. Glasgow tiene muchos elementos de novela negra, sí, es una ciudad con una gran variedad, digamos, social. Tiene lo que nos ha dicho Tony anteriormente, es una ciudad arquitectónicamente muy, muy interesante, pero luego también tiene sus partes más complicadas y complejas, y a veces no muy lejos del centro de la ciudad, ¿no? En cuanto a lo que habéis dicho del Tartar Noir, estoy de acuerdo con Tony, las cosas a veces simplemente pasan, ¿no? Porque tienen que pasar y porque hay talento detrás. Sin embargo, no hay que olvidar que Escocia tiene muchos elementos detectivescos. Por ejemplo, no olvidemos que Stevenson es de Edimburgo. Y uno de los elementos clave del Tartar Noir es esta dualidad entre el bien y el mal, la naturaleza de lo bueno y lo malo. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dr. Jekyll y Mr. Hyde es clave, ¿no? Y luego tiene un elemento de humor negro muy, muy importante y muy, muy de Glasgow en muchos aspectos. Laidlaw es un hombre que cree que no debe usar los coches de la policía y va siempre caminando por la ciudad, a veces con su ayudante Brian Harkness. Y va siempre caminando por la ciudad. O una cosa que es muy interesante, cuando en los años 90 Canongate le pide a McIlvanney de escribir otro Laidlaw, dice, mira, es que Laidlaw es en los años 70, en los años 80, y era una época en que habían cobradores en los autobuses. Entonces digo, qué cosa más rara, ¿no? Releyendo sus novelas, siempre aparece un cobrador o un conductor de autobús, porque McIlvanney lo presentaba a Laidlaw moviéndose por la ciudad de esa manera. Lo que dice también del viejo Glasgow McIlvanney, y bueno, aparece en Laidlaw, dice que es una ciudad construida para vivir en ella, no para pasar a través de ella. Es una ciudad para realmente vivirla de cerca. Hay que tener en cuenta, McIlvanney no era de Glasgow. Estudió en la Universidad de Glasgow, pero él era de Kilmarnock. O sea, lo que llaman un killie. Los killies, que en el fondo parece, la palabra es un poco llamativa, porque parece asesino, ¿no? Killer, killie. Los de Kilmarnock son conocidos en Glasgow, una ciudad con esta personalidad policíaca, si queremos, detectivesca, pero a los de Kilmarnock todavía les llaman killies, ¿no? Todavía se utiliza esta expresión. Me gustaría mucho también puntualizar que quizás la importancia de este tipo de subgénero, el hecho de que se consolide en su momento, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es porque supone un punto de inflexión en la novela policíaca del Reino Unido. Hasta este momento, y si no estáis de acuerdo, me encantaría, porque así tendríamos un punto de discusión, la novela negra en inglés o policíaca en inglés había tendido más a parecerse a Agatha Christie, a la novela de Enigma. Y sin embargo, yo creo que lo que hace McIlvanney, por hablar de una en concreto de los papeles de Tony Bates, que es la que ahora resulta más accesible para el público aquí en España, es a la no renuncia del enigma, porque efectivamente, y esto es una de las cosas que más me gusta de los papeles, aquí hay un juego muy importante a partir del segundo capítulo en el que inmediatamente se establece un misterio con la muerte de un mendigo que no parece una muerte natural, ¿no? Añade la influencia del hard-boiled americano, de los años 20 de Chandler y Hammett, esa novela más sucia, ¿no? Esto es algo, y corregidme si no es así, que él hace por primera vez en Reino Unido. ¿José? ¿Qué te parece? ¿Yo primero? Sí. Sí, bueno, sí, es cierto. Incluso algunos estudios que yo he leído sobre McIlvanney lo comparan con Chandler. Lo comparan con Chandler y el elemento clave para los estudiosos como Beth Dixon, ahora no recuerdo los nombres, era el diálogo. Y este diálogo realmente picante. La agilidad de diálogo, claro que sí. Rápido, sí.
Sí. Sí, a ver, está claro que el enigma inglés, ¿no? El de Agatha Christie, llega un momento que de alguna forma caduca, ¿no? O sea, caduca el setting, caduca el ambiente, caduca la manera de investigar, ¿no? Aparecen otras cosas. Pero a mí me gusta mucho de McIlvany que no renuncia a ese enigma del todo. Exactamente. ¿Vale? Es una Renuncia un especie poco de más híbrido. en Laidlaw, en la primera, porque te presenta al asesino prácticamente de entrada, pero te genera otras preguntas, o sea que ya está bien. Pero en Tony Veitch hay un enigma real, ¿no? Y hay un misterio que se va desarrollando. Yo es que leyendo a Laidlaw, más que se parece a Chandler, ¿eh? Es decir, tiene unos elementos de novela negra de Chandler, pero a mí me recordaba a Maigret, el personaje. También. El personaje tiene un punto, Maigret, para mí muy es un señor muy filósofo, de alguna manera, ¿no? Bueno, de hecho, tiene unas lecturas, de vez en cuando aparecen unas lecturas del personaje, de Laidlaw, bastante cultas, por decirlo así. Y en un momento, en los papeles de Tony Veitch, dice que abandonó la universidad porque estaba harto de que le hicieran leer tonterías sobre D.H. Lawrence, ¿vale? Que ya no podía más y que él prefería otras cosas, ¿no? Entonces, ese punto que tiene Laidlaw de entenderlo todo, o de querer entenderlo todo, tanto el bien como el mal, o sea, ya sé que tengo que atrapar a los malos, ¿no? Porque es mi trabajo, pero de alguna forma también quiero entenderlos, ¿vale? Esa parte a mí me recordaba mucho a Maigret, con todas las diferencias ambientales absolutas que hay entre el Glasgow urbano y los escenarios de Simenon, ¿no? Pero a mí quizá era lo que más me hacía evocar. Sí. Ahora vamos a pasar a hablar de ese Laidlaw Maigret, pero antes, Tony, quería hacerte a ti una pregunta y tiene que ver un poco con la forma que tiene McIlvany, para ya dejar un poco la figura del autor en sí como revisada, ¿no?, de narrar. Sí. Yo creo que es cierto, y tú y yo lo comentábamos antes, con José no hemos podido hablar, pero tú y yo sí que estábamos antes fuera charlando sobre este tema, que es muy difícil, con unas reglas tan estrictas y del juego como tiene la novela negra, la novela policíaca, ser diferente. Sí. Pero yo creo que McIlvany lo consigue por dos razones. Una, porque se nota que es poeta. McIlvany era poeta, él contaba que escribía poesía para profundizar en esa calidad, en esa diferencia de cada palabra, ¿no? Y otra, porque aunque sea de una manera apenas perceptible, su punto de vista del narrador es muy peculiar. Y para eso solo recomendaría a todos los que nos estén viendo que vayan corriendo a leerse los papeles de Tony Veitch y lean cómo empieza, ¿no? Ajá, sí. ¿Verdad? Sí, a mí me gusta mucho. Hay una cosa de McIlvany que me ha gustado mucho. Yo, de hecho, admito que tampoco había oído hablar de él, pero no lo había leído tampoco. Y sí que había leído, por ejemplo, a Rankin, que es en el fondo por quien se acaba acuñando la expresión, ¿no? O sea, John Rebus, que de hecho John Rebus, el personaje, bebe bastante de Laidlaw, vamos, está muy claro. Pero de Laidlaw, de cómo estructura la novela, me gusta mucho la capacidad que tiene tiene un personaje muy potente, que es el inspector Laidlaw, tiene unos secundarios que lo acompañan, como Harkness, que también dan juego, pero es capaz de abrir la novela, de dejarlos a un lado y de dedicar capítulos enteros a lo que les pasa al resto de personas, ¿no? A lo que les pasa a los sospechosos, por decirlo así. Claro, yo creo que a mí eso me parece muy interesante, mucho más, lo siento, que los autores que tienen un personaje muy potente y lo mantienen durante toda la novela, con lo cual solo vemos, ¿no?, lo que va averiguando el personaje. Aquí, de golpe, juega un poco en plan más cinematográfico, si quieres, a alejarse del protagonista y decir, bueno, ¿de qué están hablando? Pues eso, la que era novia de Tony Veitch con su nuevo novio, ¿no? ¿De qué está hablando el padre de Tony Veitch con su amante, secretaria, etcétera? Pues, eso, aparte de que a la novela le da bastante más riqueza, es muy difícil mantenerlo y que el personaje principal no se te caiga, ¿vale? Que el personaje principal no pierda peso. Claro. Y no pierde peso en absoluto. No, o sea, yo creo que se mantiene, es tan potente que se mantiene toda la novela. Que consigue un equilibrio perfecto. Para mí sí. ¿Podríamos decir, José, que otra característica del Tartan Noir es que la novela no es solo el detective? No es solo el detective. Sí, no, evidentemente una de las claves es este elemento social. Habéis comentado el tema de la novela inglesa que procede de Agatha Christie.
de la novela Enigma, que llamaban. Bueno, Eso es. volviendo a Escocia, en la novela Enigma, uno de los grandes creadores es Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Escocés también, estudió en la Universidad de Edimburgo, por cierto. Entonces, sí que este proceso también tuvo lugar con una escritora, ¿cómo era? Fraser, que es Antonia Fraser, seguidora de este tipo de novela enigma. Sin embargo, el Tartan Noir no. El Tartan Noir tiene estos elementos propios del hardboiled novel, y como Tony ha dicho, tú hablas de Maigret, a mí a veces me recuerda mucho a Claude Izzo. Me lo recuerda bastante en el uso del lenguaje. Has comentado muy acertadamente que es un poeta, pero esta poesía a mí ahora me ha hecho pensar en este Glasgow que comentábamos. Tenemos el Glasgow victoriano, georgiano, la segunda capital del imperio, como se decía en la época de la Revolución Industrial. Gran parte del tabaco que llegaba a Europa llegaba a través de los puertos de Glasgow, del Clyde, ¿no? E incluso en el centro de la ciudad hay calles que se llaman Virginia, Carolina, debido a esto. Pero por otro lado también tenemos, y he dicho el río Clyde, los astilleros. Y eso es clave también en la poesía, incluso en la poesía de McIlvenney. Uno de sus libros se llama Long Ships in Harbour, o sea, grandes barcos en el puerto. Claro, Glasgow es una ciudad portuaria y fue una ciudad portuaria muy, muy importante. Su otro libro de poemas es Surviving the Shipwreck, sobreviviendo al naufragio. Fijaros este elemento propio de esta personalidad de la ciudad, ¿no? Y claro, eso influye mucho en el lenguaje. McIlvenney fue profesor de literatura muchos años, hasta que al final de creo que en el año 75 se dedica a escribir, ¿no? Pero realmente también fue llamativo que había escrito una novela histórica antes. Y cuando aparece Laidlaw, que fue realmente un éxito relativo. Habéis hablado de Rankin. Rankin bebe de las fuentes de McIlvenney. 20 años cuando empezaba Ian Rankin, Ian fue a ver a McIlvenney para que le firmara un libro y le explicó que él iba a llevar a Laidlaw a Edimburgo. Y le dedicó exactamente para este joven escritor, que va a crear Laidlaw en Edimburgo, ¿no? Pero, como hemos dicho anteriormente, Laidlaw es Glasgow en muchos aspectos, y eso lo han dicho muchos críticos, sobre todo, pues, por ejemplo, el escritor Craig Robertson, que también se puede considerar el Tartan Noir, que considera que ese es uno de los elementos clave. Sí. Vamos a hablar ya del personaje, porque yo creo que teníamos que hablar un poco del estilo, de la trayectoria de McIlvenney y de las características del género, pero creo que si aquí hay una estrella es Jack Laidlaw, y si aquí hay algo que pueda presentar bien estas novelas es la propia prosa de McIlvenney, ¿no? Os voy a leer un párrafo muy cortito que está en la primera, en Laidlaw, en el que McIlvenney presenta a su protagonista. Y dice esto: le parecía que su naturaleza renacía como una acumulación de paradojas. Era un hombre potencialmente violento que odiaba la violencia, un defensor de la fidelidad que era infiel, un hombre activo que anhelaba la comprensión. Estuvo tentado de abrir el cajón donde guardaba los libros de Kierkegaard, Camus y Unamuno, como si fuera una provisión encubierta de alcohol. En su lugar, lanzó un suspiro y empezó a ordenar los papeles que tenía sobre el escritorio. No sabía hacer otra cosa, y esta frase me encanta, que habitar en las paradojas. Sí. Laidlaw habita en las paradojas, como yo creo que todos nosotros, ¿no? Me gustaría pediros ahora, yo voy a decir cuál es mi impresión, una breve descripción de lo que más os gusta de este detective. A mí, lo que más me gusta de él, y que creo que impregna toda la novela, es que vive inmerso en una rendición digna. O sea, una rendición no del vencido, sino del que entiende que no le queda más remedio para sobrevivir que aceptar esa constante contradicción en el ser humano, ¿no? Más allá de todo el tema filosófico y político que abordaremos después. Pero este filtro, que me parece que impregna todas las novelas, es maravilloso. No sé vosotros, si tuvierais que elegir un rasgo de Laidlaw, Tony, ¿tú cuál elegirías? Pues que hay varios, hay varios. A mí, bueno, los personajes contradictorios siempre son los más interesantes, ¿no? De alguna manera. Y a mí la relación, bueno,
se puede llamar relación de Laidlaw. A mí me gusta mucho la relación de Laidlaw con Harkness, con el segundo de a bordo, ¿no? Que es un jovencito, por decirlo así, con muchas ganas de hacerlo todo bien y con otras... Y que de alguna manera mira a Laidlaw y lo ve como un héroe y al mismo tiempo de vez en cuando piensa qué pesado eres. Bueno, y convive con su jefe anterior también. Claro, bueno, además eso, tiene una pelea ahí con lo Milligan, opuesto, que es el otro poli, ¿no? Pero a mí me gusta mucho en algún momento el papel un poco casi de Guillermo de Baskerville que hace Laidlaw con su ayudante, ¿no? ¿Sabes? Que le va como contando las grandes verdades de la vida sin decírselo, sin que parezca una Sin lección desilusionarlo, ¿no? magistral, pero lo hace de una manera como muy sutil y con mucho sentido del humor. Yo la he leído en castellano y está muy bien traducida y tal, pero a mí me gustaría de algún momento leer el inglés porque tiene que haber incluso más retranca, seguro, que la que se puede conseguir a veces con las traducciones, que es que Claro. realmente no se puede. Lo comentábamos ¿no? antes. No puedes. Alan Parks, que es otro autor de Tantar Noir vivo, mucho más reciente, que se está traduciendo en España, tuve la suerte de entrevistarlo hace poco y me decía que lo que más se perdía era la jerga de sus personajes. Es que acaba Claro, sonando la una jerga traducción, un poco porque en estas novelas es rara, fundamental, pero sí. bueno. José, ¿cuál sería tu rasgo de Laidlaw? Para mí el más importante es el humor. Yo creo que, claro, el humor es lo que estábamos diciendo. A veces en las traducciones se puede perder, ¿no? Pero a mí me encanta el elemento humorístico, este diálogo siempre punzante, ¿no? Ahora mismo estaba buscando, tengo yo la edición de McIlvenney en inglés, ¿no? Entonces, lo utiliza el humor incluso para retratar a la ciudad. Hay un momento en Laidlaw en que habla del Partick Thistle, que es un equipo de fútbol. Claro, esto ya no está retratando la ciudad. Primero, si hay un personaje que es del Partick Thistle, es que no es ni católico ni protestante. O sea, que ya no vive, está harto de esta confrontación. Luego es del barrio de Partick, el barrio cerca de los astilleros, ¿no? Govan, Partick. Y, por ejemplo, hay un momento que dice, uno de los sospechosos le dice, yo soy un aficionado del Partick Thistle. Y Laidlaw le dice inmediatamente, bueno, todos tenemos problemas, ¿no? En otro apartado también dice, llevaba un medallón tan grande que podía haber anclado el barco Queen Mary, ¿no? Entonces, este tipo de lenguaje a mí me resulta realmente picante, divertido y muy ágil, muy ágil. Es uno de los elementos que me gusta más a mí de McIlvenney. Y, Toni, tú que eres escritor, y bueno, ahora vas a sacar en nada, ¿no? El oscuro adiós de Teresa Lanza. Sí. Yo he tenido la oportunidad de leerme Tigres de Cristal, que ahora hablaremos también un poco de ella, porque creo que podemos comparar muchas cosas con McIlvenney. ¿Cómo crees que McIlvenney construyó este personaje tan complejo? Ay, yo estoy convencido. ¿Por de dónde que, crees que empezó? Yo creo que se miró al espejo un día y dijo, yo estoy seguro de que hay mucho de Laidlaw, de McIlvenney en Laidlaw. Estoy seguro, seguramente exagerado, seguramente llevado pero sobre todo las opiniones, las opiniones sobre Glasgow, las opiniones sobre la gente. Yo estoy convencido de que son muy particulares y muy personales de McIlvenney. Pero aparte de eso, ¿no? Aparte de que tal, yo creo que intentó coger esa parte que hablaba antes, el de Chandler, ¿vale? Coger un poco el inspector de policía ya, que un poco pasa de todo, sin pasar realmente, pero que da la impresión de que va a su rollo, de que él sigue su camino y hace las cosas a su manera, y coger ese estereotipo norteamericano y pintarlo de escocés, por decirlo así, ¿no? Darle un aire, un humor británico, escocés en este caso, pero un humor que no tiene nada que ver con el cáustico Laidlaw no es un cínico. Los personajes, ciertos detectives norteamericanos tienen un punto de cinismo mucho más alto. Laidlaw no es un cínico realmente, él sigue trabajando y sigue creyendo en una cierta justicia, aunque él diga que no, pero él sigue. Entonces, yo creo que hizo eso, dijo, voy a traer el estereotipo norteamericano y lo voy a vestir, le voy a poner un kilt, ¿vale? Lo voy a vestir de escocés. Sí, yo creo que la calidad del personaje no se revela en esa complejidad para descubrir cómo fue creado, ¿no? Porque quizás incluso para el propio McIlvenney, más que una construcción,
fue un descubrimiento, que yo creo que es como se escribe la buena literatura. Yo, la sensación que tuve, claro, esto no hay nunca una manera real de comprobarlo, ¿no? La sensación que tuve al leerlo era de, este señor de golpe ha dicho, mira, voy a escribir un noir, quiero escribir un noir, y voy a escribir un noir como si yo fuera el protagonista, por decirlo así, ¿no? Porque las lecturas de Laidlaw, del inspector, ¿cuántos policías hay? Claro, ya no digo de es allí, lo que sino de leía aquí, McIlveny, que ¿no? lean a Unamuno. Estaba McIlveny subrayando a Unamuno y dijo, venga, que lo lea Laidlaw también, ¿no? Claro, y que su paradoja sea si escoge a Unamuno o a Kierkegaard. Hay una cosa interesante en esto, que ya lo decía en el párrafo este que hemos leído en voz alta, lea Kierkegaard, lea Unamuno, lea Camus. Sí. Luego, en los papeles de Tony Bates, entre otras muchas reflexiones de Laidlaw, hay una que dice: la afectación y el elitismo lo ponían enfermo, o compartimos con el prójimo o renunciamos a ser personas. Es cierto que McIlveny era una persona que tenía un origen humilde, ¿no? Su padre había sido minero y... Perdón, que se me ha ido un poco el punto. Y una vez más, creemos que vuelca todo esto, ¿no?, en su personaje. Sí. Por eso estas novelas de Laidlaw están tan llenas, no sé si estáis de acuerdo conmigo, de política y de filosofía. Me gustaría mucho preguntaros, porque yo creo que Escocia no se caracteriza por la atonía en absoluto, no se caracterizaba por la atonía en los años 70, no se caracteriza por la atonía ahora, porque comparte todos los problemas del planeta, pero porque además, José estará más puesto en esto, tiene los suyos propios, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Laidlaw viviera ahora? Bueno, a José. ver, primero de todo, lo que he dicho antes de McIlveny, si no hay revisores en los autobuses, ya no puede existir. No vive, ¿no? Bien, McIlveny, lo que él siempre dijo que era de una ideología socialista, abiertamente socialista. Fue enemigo total del thatcherismo y fue un hombre un poco desencantado con el Labour Party, con el laborismo de Tony Blair. Entonces, en parte sí que es intelectualmente, claro, salvando las distancias, como habéis dicho vosotros, pero realmente de una ideología marxista, como él dijo muchas veces abiertamente. Le he oído yo entrevistas en la BBC donde lo dice abiertamente. En la actualidad, pues yo creo que Laidlaw seguiría haciendo más o menos lo mismo, un poco más tecnologizado, ¿no? Vete a saber si... como Val McDermott, ahora no recuerdo qué novela era, que aparecían muchos emails, ¿no? Entonces yo creo que quizá podría ser uno de las posibilidades de modernización, ¿no? Sin embargo, una de las claves para mí de Laidlaw es la ciudad. Y lo habéis dicho anteriormente. La ciudad es clave. Incluso se puede seguir un itinerario fácilmente. Fácilmente se puede seguir el itinerario de la ciudad. Además, Laidlaw va caminando o en autobús. Por lo tanto, es muy fácil ver las calles en las cuales se mueve, ¿no? Y la ciudad... Y eso es un elemento clave. Es algo que también usaba mucho pues, en Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza, Juan Marsé. Lo utilizan mucho la ciudad como personaje, ¿no? Ruiz Zafón también se podría añadir. Pero es curioso porque te quería preguntar ahora que has mencionado esto. ¿El Glasgow de ahora, del siglo XXI, sigue siendo tan particular o se ha homogeneizado mucho más con el resto de Europa? No, sigue siendo muy particular. Sigue siendo muy particular. A ver, lo que ha cambiado, si hablamos de política en Glasgow era un feudo del laborismo. Lo que pasa es que le ha robado un poco la agenda política el Scottish National Party, el SNP, el Partido Nacional Escocés. Dicen que no digan nacionalista, sino nacional, ¿no? Les ha robado un poco la cartera, en parte por la resaca post-Blair. Glasgow sigue siendo uno de los enclaves de la izquierda, ¿no? Incluso cuando se ha hablado de gobiernos laboristas, dependen siempre de Escocia, Sí, de Escocia, pero sobre todo de la franja central de Escocia. Más allá de la política, que también... me surgía esta pregunta no tanto por eso como por el hecho de que probablemente ahora en el centro de Glasgow haya las mismas tiendas de ropa que hay aquí. Sí. Y en los años 70 Zara. no pasaba. O sea, la Glasgow que vamos a leer aquí ya no existe. Sí. ¿O sí? No, evidentemente no. Es un viaje en el Todavía tiempo en leer el Glasgow Tartan queda Noir. mucho
el pequeño comercio todavía existe, ¿no? Sí, por ejemplo, puedes encontrar cafeterías independientes todavía, pero claro, conviven con Starbucks, conviven con Café Nero, sí, evidentemente. No obstante, incluso los que se dedican a la inmobiliaria hablan del Starbucks effect, el efecto Starbucks, que se refiere a zonas muy del centro. Si tú te vas alejando del centro, vas descubriendo que es una especie de barrios, la idea de barrio. Y eso McIlvenney en Laidlaw siempre lo realza, el concepto de barrio, que además le da una entidad social, digamos, una caracterización social, profundamente social. Sí. Claro, en cierto modo yo creo que leerse estas novelas es una forma de viajar a sitios que a lo mejor de otra manera no descubriríamos de las ciudades. Ahora porque no podemos ir, ¿no? Pero es que incluso aunque pudiésemos ir, esta parte de Glasgow ahora mismo permanece más oculta. Claro, sí. Avancemos un poquito más. Hay otra cosa en estas novelas alucinante que es su humanidad. O sea, si Laidlaw es un personaje profundamente humano, leíamos este fragmento en voz alta, que casi de forma involuntaria se solidariza con los marginados. Es algo que también pasa en muchas novelas. Pienso y cito mucho a Alan Parks porque acaba de sacar Hijos de Febrero y lo tengo muy fresco, pero su personaje Harry McCoy igualmente tiene un origen desfavorecido y también se relaciona con esa clase social más apartada que además siempre lo ayuda. Y pasa un poco también con Laidlaw, ¿no? Pero mi lectura de esto, no sé tú qué piensas, Toni, es que al mismo tiempo que estas novelas denuncian ese desequilibrio y ponen a su protagonista a favor de los más desfavorecidos, definen una especie de statu quo difícilmente superable. O sea, ese desequilibrio en estas novelas está como impregnado de cierta fatalidad. Ah, sí, no, la fatalidad. En Laidlaw, en la primera novela me refiero, es que el personaje se llama igual y a veces es complicado. En Laidlaw la fatalidad está marcada desde el inicio. Es decir, tú sabes, en el capítulo 2 más o menos, quién ha matado a la Jennifer Lawson y está sufriendo todo el rato para que no lo cojan. Es decir, está sufriendo para que lo coja la policía en lugar de que lo atrape el padre de la chica o todos los mafiosos que se montan ahí su historia. Y sabes perfectamente que está condenado desde el inicio, es decir, ya sea condenado a la cárcel o condenado a la muerte, ¿no? Pues la fatalidad está ahí y no puedes dejar de empatizar. Llega un momento que te planteas lo poco que empatizas con la víctima real, ¿no? Exacto. Con Jennifer Lawson, porque bueno, no la has visto en ningún momento, aparece muerta y estás todo el rato sufriendo por lo que le van a hacer al pobre chico este, que de pobre no tiene nada, porque no deja de haber cometido un crimen, pero estás realmente sufriendo por ese chaval que se ha metido en un embolado que le ha salido fatal y piensas, bueno, como lo pille el padre, pero ya no el padre, luego están los mafiosos que también lo buscan, y digo, por favor que lo pille la policía, ¿no? Que lo pille Laidlaw, que al menos le proporcionará un juicio justo y bueno, y acabará en la cárcel, que es donde tiene que estar, ¿no? Entonces la fatalidad está muy impregnada y está muy impregnada en el personaje. El personaje de alguna manera también ha renunciado en Laidlaw, me refiero, ha renunciado ya a lo que es o sea, mantiene una relación con su mujer, luego su mujer, pero de momento aún esposa, que es de lo más tóxico, ¿vale? Para utilizar términos del siglo XXI. O sea, es fiel, pero infiel. Pues él va a ver por la noche, aparte es un padre muy de los 80, ¿no? No, me preocupan mucho mis hijos, pero siempre que llega a casa los encuentra durmiendo. Entonces, bueno, me preocupa mucho, pero no a las 6 no estamos nunca. El tío llega, abre la puerta y dice, oh, qué bien, Billy, Susan y no sé qué están durmiendo, y vuelve a cerrar, ¿vale? Y se va a investigar cosas. Piensa mucho, ay, me gustaría estar en el hotel. Me gustaría, sí. Está en su casa, pero está pensando, igual estaría mejor en el hotel. Claro, porque a la que puede se va a investigar al hotel, porque tiene una amante que es la recepcionista del hotel, ¿no? Entonces, bueno, claro, o sea, el personaje de la mujer es bastante antipático, ¿no? O nos parece bastante antipático, pero luego acabas pensando, bueno, tío, a lo mejor si estuvieras más en casita y no te fueras con Jan al hotel, igual la relación también fluía mejor. Entonces, tiene un punto muy de señor que conocemos, ¿sabes? De señor que... Mira, te diré más, de señor que conocimos. Podría ser nuestro padre, Laidlaw. ¿Sabes? Podría ser o el tío John. ¿Vale? Yo creo que un poco tiene esa idea. José. Sí, Laidlaw tiene este elemento de casi una honestidad increíble, lo que tú has dicho, de este señor un poco de otros tiempos, ¿no? De una honestidad increíble. Un elemento también clave en Laidlaw es, y que tú más o menos has comentado, es
está en contra del poder, se lleva mal con su jefe. Milligan. Sí. Entonces, ese es uno de los elementos en los cuales podemos ver que Laidlaw no es un policía al uso. Primero, por lo que ya hemos comentado, ¿no? Lee a Kierkegaard, Takami, lee a Unamuno, ¿no? Pero, evidentemente, uno de los rasgos clave es esta oposición al poder incluso dentro de la policía. Y se lleva mejor, incluso con los malos, que con su propio jefe, ¿no? Y eso es llamativo. Y luego está esta relación que tú has comentado antes, Tony, con su segundo de a bordo, que lo cuida, le enseña, tiene una actitud cariñosa, parecida a esos hijos de los cuales no se ha podido ocupar debido a su profesión, ¿no? Sí, evidentemente. Ese es para mí un rasgo clave. Nos queda ya poquito tiempo, pero sí que hay una última cosa que me gustaría mucho ver con vosotros, porque además los dos, Tony porque escribe novela y José porque es, esta palabra a lo mejor suena un poco a siglo XVIII, pero un estudioso de Vázquez Montalbán, tenéis muchísima relación, si aquí estamos hablando todo el rato de Glasgow como núcleo y causa del éxito del Tartan Noir, o sea, no existiría sin Glasgow, es obvio, pero vosotros amáis Barcelona como un escenario de novela negra, ¿no? Y ningún foro mejor que este para que lo comentemos. Sí que me gustaría que me contaseis un poco cómo una ciudad deja de convertirse en eso, en escenario. Yo no diría personaje, porque no me gusta, creo que es algo muy manido. La ciudad es un personaje más, pero sí para convertirse en el generador de un clima literario. O sea, hablamos de Vázquez Montalbán. Yo ahora, por ejemplo, me estoy leyendo Tigres de Cristal y cómo tú empiezas la novela hablando de Ciudad Satélite, de Cornellá, describiendo también estos años 70, pero aquí, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos que identifican a Barcelona como generadora de ese clima literario? ¿Y por qué algunas ciudades sí logran convertirse en eso y otras no? Es curioso porque realmente no hay una respuesta. Es decir, vale que hay, de golpe es verdad que seguramente la industria editorial está en Barcelona y eso puede generar también más novelas sobre Barcelona, o ha habido grandes éxitos de novelas ambientadas en Barcelona, pero realmente, ¿por qué Barcelona y no Madrid? Que también tiene bueno, no es claramente una ciudad estrictamente literaria, por decirlo así, ¿no? No sé, yo creo que, siempre lo hemos hablado muchas veces, está el puerto, él lo decía antes, el puerto siempre genera mucha vida más o menos marginal. Y yo creo que hay algo en Barcelona, que es la que más conozco y por tanto puedo hablar de ella, de oposición directa, si vamos a la Barcelona de principios del 20, ¿vale? O de incluso más adelante, de ese barrio chino que está al lado del Liceo. Ya de contrastes. Claro. Ese barrio chino que está al lado del Liceo y que todo está cerca del mar por un lado y de las casas señoriales de la montaña por otro. De hecho, no es tan grande, por decirlo así, Barcelona, ¿no? Yo intenté apartarme en Tigres de Cristal y dejar lo que es Barcelona, la Barcelona, ¿no? ¿Sí? Y irme a esos lugares que también son Barcelona, al menos Barcelona provincia, y que claramente nadie se ocupa de ellos, o muy poca gente se ocupa de ellos, ¿no? Y lo que es la Satélite de Cornellá, o, bueno, lo ha hecho Kiko Amat, ha escrito novelas sobre San Boi, es decir, no soy el único, pero un poco salir también de esa Barcelona, porque hay una Barcelona literaria, digamos, hay una Barcelona real, ¿no? Que es la que vemos ahora. Hay una Barcelona literaria, ¿vale? Que va desde Zafón y esas nieblas azules que flotan por Barcelona, que yo llevo toda la vida y aún no las he visto, pero en sus novelas quedan muy bien. Y luego tienes la Barcelona de Vázquez Montalbán también, que es distinta y que es otra Barcelona, ¿no? Entonces yo creo que al final nos inventamos diferentes ciudades. Claro, y ¿no? tantas Cada autor se ciudades inventa como una autores. ciudad. Sí. ¿Cómo es la Barcelona de Vázquez Montalbán? Ya nos lo habrán contado muchas veces, pero también cada vez que la cuenta una persona distinta, yo creo que suena distinta y tú nos la vas a contar muy bien, José. Bien, yo creo que una de las claves es la variedad y la importancia, la diferenciación social. Y Tony ha dado la clave, ¿no? El Liceo está al lado de un burdel como el Villarrosa, a menos de 100 metros, ¿no? 200 metros. Evidentemente, esto es un aspecto clave en la construcción de la narrativa, porque manda un mensaje social muy, muy claro, esta variedad social. Entonces, la Barcelona de Vázquez Montalbán, de Carballo, la Barcelona de Carballo, él vive en Vallvidrera, puede observar, ¿no? Es el observador desde fuera,
y sin embargo trabaja en la Rambla. Y sus clientes, por ejemplo, no sé, en los mares del sur, pues viven en Pedralbes o en la zona alta de la ciudad. Hay una clara designación. Incluso, ahora que me he referido a los mares del sur, él decía que quería representar la lucha de clases en la ciudad y lo hace a través de la representación de los distintos espacios, ¿no? Claro, también ¿dónde se encuentra el cadáver en los mares del sur de Stuart Pedret? Se encuentra en el extrarradio, en un San Magín que no existe, pero que es fácilmente reconocible y está por allí, por Hospitalet, más o menos, por Hospitalet de Llobregat, más o menos, ¿no? Se podría fácilmente trazar una línea de donde se encuentra. Sí. Entonces, la ciudad, pues el puerto es clave en muchos casos. Barcelona ya siempre históricamente es una ciudad muy atractiva en este aspecto, incluso para escritores franceses, ¿no? que hablaban de la ciudad, ¿no? Como esta ciudad donde solo se vendía absenta pura en Marsella y en Barcelona, ¿no? Por supuesto, en el barrio chino. Entonces, esto le da un gran aliciente a la ciudad como, digamos, una ciudad para la historia detectivesca. Y luego la gran variedad social. Madrid también podría hacerse, ¿no? Sin embargo, quizá no ha tenido los escritores adecuados, ¿no? O que han sabido explotar este elemento. Ahí es difícil de explicar. Se nos está acabando el tiempo, pero creo que me voy a quedar con esto que nos contáis. Se me ha pasado volando la charla y quería daros las gracias. Y también para despedirla, ahora que hablabas tú de Madrid, yo vivo en Madrid. Creo que un personaje se resucita tantas veces como veces se lee y que si es bueno camina contigo, ¿no? Entonces yo siempre me voy a acordar del Madrid de la nieve mientras estaba leyendo Lailow. O sea, yo iba por la calle y iba pensando en este señor y creo que eso es un claro síntoma de que lo que tenemos entre las manos es buena literatura. Cuando el personaje te asalta en tu vida cotidiana y en tu realidad. Muchísimas gracias y que todo el mundo lea Tartan Noir. Sí. Gracias a todos. Yo me gustaría, tenemos un minuto, no, 20 segundos. Sí. Sí, es que como hemos hablado todo el rato de Glasgow y de las contradicciones, hay una descripción maravillosa, y son 3 líneas, que habla de Glasgow, ¿de acuerdo? Y dice algo así como, por introducir, captó su fuerza, bueno, siempre le había gustado la ciudad, pero jamás había sido tan consciente de ella como esa noche. Captó su fuerza en las contradicciones. Glasgow es galletas de jengibre caseras y Jennifer muerta en el parque. Es la simpatía sentenciosa del comandante y la anunciada agresividad de Laidlaw. Es Milligan, insensible como un bloque de hormigón, y la señora Lawson, atontada por el sufrimiento. Es la mano derecha que te derriba de un golpe y la mano izquierda que te levanta, mientras la boca alterna disculpas y amenazas. Bueno, yo creo que hay pocos autores de noir, con mis respetos para la mayoría, que sean capaces de escribir este párrafo. Me parece un final perfecto. Bueno, yo quería agradeceros pues, haber estado con todos vosotros. Es un placer estar aquí con el público, aunque sea de manera virtual. Y luego un pequeño detalle. Comentaros que Laidlaw todavía vive. Va a haber un cuarto Laidlaw. Se va a titular Dark Remains. Y McIlvanney dejó unas notas ahí en un estado quizá embrionario. La editorial Canongate le propuso a Ian Rankin escribir Dark Remains, completar esta obra. No sé en qué medida Ian va a completarla, pero sí que va a haber un cuarto Laidlaw. Genial. Pues mejor final Genial, imposible. mejor final. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un auténtico placer. No, un placer es mío. Gracias. Gracias. Gracias a todos y el festival continúa aunque nosotros nos vamos. Un abrazo.